Arrancamos nuestro podcast de Espacio Abierto del Consejo Evangélico de Madrid y hoy volvemos a tener con nosotros a Damaris Álvarez de Sociedades Bíblicas. Bienvenida de nuevo. Un gusto volver a estar aquí con vosotros. Me estoy pasando muy bien, ¿no?, en estos programas. La verdad que el último podcast nos quedamos con la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nos estabas hablando de cómo se podía apoyar las iglesias o las personas a que con una pequeña aportación podían otras personas recibir dos Biblias. Estuvimos hablando de misiones, de cosas que estaba haciendo Sociedades Bíblicas, de llevar la palabra a Cuba, a Venezuela, a otros países, la participación de Sociedades Bíblicas de España en la traducción en Biblias en árabe o en dialectos o lenguas de nuestro propio país. Estuvimos hablando de la lectura fácil dentro de una Biblia de lectura fácil, de las generaciones con una adaptación al nuevo lenguaje. Y hoy me gustaría seguir indagando acerca de las misiones o proyectos que hay en España de Sociedades Bíblicas, como puede ser la Biblia de lectura fácil, como pueden ser Libre entre Rejas o otros proyectos que tengáis. Sociedad Bíblica pone el foco en colectivos vulnerables especialmente, ¿no?, en cómo podemos llegar a esas personas que están pasando situaciones o atravesando situaciones complicadas y que la palabra de Dios les pueda llegar, ¿no? Entonces, para ello también pone por delante recursos para que la palabra llegue. En el caso de las prisiones, pues junto con el Consejo Evangélico de Madrid, nosotros ponemos la literatura, vosotros ponéis las personas y ponéis el esfuerzo, ¿no?, de estar ahí. Pero pues lo que puedan ser Biblias misioneras para aquel que se interese más profundamente o quiera estudiar más profundamente la palabra, pero para un pequeño acercamiento se ha sacado el Evangelio de Lucas en BLB, precisamente la Biblia en lenguaje básico, que se llama Libre entre Rejas. Es una reedición de un libreto que ya había anteriormente en Sociedad Bíblica y que se ha vuelto a sacar porque trae testimonios de personas que han estado presas y que en esa situación, privadas de libertad, han encontrado la libertad plena en Jesús, ¿no? También, por otro lado, tenemos materiales de hospitales, que también la Capellanía del Consejo Evangélico de Madrid hace uso de ello y las últimas ediciones, tengo que decir, que se editaron gracias al Consejo Evangélico de Madrid, que era Ten Valor, Ten Esperanza. Es un librito pequeñito que habla cómo afrontar la situación de enfermedad desde la perspectiva bíblica, ¿no? Y da aliento y esperanza. Y la verdad es que es muy bien recibido los testimonios que siempre nos pasa vuestra consejera de la Capellanía de Salud, pues siempre de hospitales, siempre ella nos cuenta que es un material muy bien recibido y que les encanta. Pero luego ahora voy a decirle el proyecto estrella, porque es donde estamos desplegando muchos esfuerzos. Tenemos colectivos con discapacidad en nuestras iglesias, personas con neurodiversidad, y sentimos que no estamos poniendo el foco lo suficiente en ellas. Entonces, a raíz de conocer, de hacer un estudio de campo, de entender las necesidades que puedan tener estas personas, nos lanzamos a hacer la adaptación a lectura fácil. Para entender qué es lectura fácil, tengo que irme un poquito a la normativa, ¿no? Hay una norma UNE a nivel europeo que acredita textos en lectura fácil. Nuestra Constitución española, Reglamento de Tráfico, tienen textos en lectura fácil, que esto se trata de una serie de parámetros, cómo tienen que ir escritas las frases, cómo tiene que ser maquetado el texto, qué dibujos tiene que llevar, para que una persona que tiene discapacidad o neurodiversidad lo pueda entender. Entonces, empezamos con el reto de ¿y si adaptamos las escrituras para ellos? Cogimos 6 parábolas. Empezamos por parábolas porque nos parecía lo más significativo, historias que tenían un inicio, un cierre y encima una moraleja, ¿no?, que podía tener algo que se aplicara a la vida de las personas. Y las parábolas tuvo muy buena acogida. También hicimos el Padre Nuestro, que es como la oración modelo, y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Lo presentamos en noviembre en el Colegio El Porvenir y muchas iglesias ya están haciendo uso de este material. Y ahora, Dios mediante, esperemos que así sea, en septiembre, pues vamos a presentar el Evangelio de Lucas. Seguimos trabajando, estamos adaptando hechos y también el libro de José. Todo esto ha sido gracias a un mecenazgo, a una colaboración de una fundación que nos ha dado un impulso económico, algo que necesitábamos porque es un proyecto verdaderamente caro. Para determinar si algo está en lectura fácil, una vez que tú adaptas el texto,
tiene que ser validado por un grupo de personas que tienen discapacidad y que tienen esa formación. Y te ponen un sello, un clásico sello que se ve en las lecturas fáciles, que es una persona con el librito delante haciéndote así, ¿no? Ese sello, a nivel europeo, donde vaya ese texto, quiere decir que está adaptada a lectura fácil y las personas con discapacidad o neurodiversidad se pueden acercar a ese texto. No solamente me quedo en este colectivo. Hablamos de personas mayores, hablamos también de personas con deterioros cognitivos que están en nuestras iglesias o no, o personas que se acercan ahora a Jesús pero necesitan leer de una manera más fácil. Incluso migrantes que acaban de llegar a nuestro país y quieren aprender español, es mucho más fácil desde una lectura fácil, valga la redundancia, ¿no? Entonces es un proyecto verdaderamente estrella, un proyecto donde estamos desarrollando mucho esfuerzo y un proyecto para el que necesitamos todavía más soporte económico, ¿no? Porque es un proyecto verdaderamente caro, pero un proyecto que creemos que es necesario, porque creemos que forma parte del deber y el derecho de la integración. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos a acceder libremente a nuestra fe. En el momento que yo no entiendo un texto, como es la Biblia, y hay una barrera, ya no estoy pudiendo acceder libremente a mi fe. Por lo tanto, ahí es donde estamos quitando esa barrera. Y esto me estaba recordando a Jesús, porque Jesús al final, cuando empieza a utilizar parábolas o empieza a enseñar cosas que la gente entendiese en el contexto actual, era una manera de hablarles del evangelio al más inteligente, al menos inteligente, al con problemas cognitivos y sin problemas cognitivos. Te voy a contar una historia de una moneda que se pierde, una mujer que busca su moneda como loca porque quería encontrar su moneda, ¿no? Y yo creo que un ejemplo de lectura fácil o de explicar fácil las cosas fue Jesús con las propias parábolas para enseñarnos, ¿no? En esa parte. Me llama la atención porque, claro, hablamos se pueden en libritos pequeños contar una historia o contar un evangelio, pero ¿cuánto ocuparía, por ejemplo, una Biblia o cuánto ocuparía todo ese trabajo? Estamos hablando de que tenemos ahora mismo el 0,01 de la Biblia, pero que es un reto que Sociedad Bíblica se está asumiendo para que todo el mundo tenga acceso a su Biblia, ¿no? Pues probablemente pase un poco como con el braille. El braille, disculpad, el braille ya está más asentado en nuestra cultura, ¿no? Y la Biblia lleva traducida años al braille. Tú, Samuel, lo conoce bien de cerca, ¿no? Me suena de algo. Y es verdad, me impresionó cuando vi la Biblia en braille porque es una biblioteca. No es una Biblia. Para el que no lo conozca, se traduce por libros porque es muy grande, por tomos, y estamos hablando de este tamaño más o menos de tomos. Quizá la Biblia de lectura fácil no sea tan grande el tomo, pero probablemente estemos hablando también de biblioteca de lectura fácil. Sean libros poco a poco que vayamos sacando, entre otras cosas porque traducir la Biblia de una lleva años. Es complicado. Lo bueno que va a tener esta versión es que sí se puede apilar uno encima de otros, que la de braille se le va al punto, entonces será... Aquí no hay problema. Aquí en esta parte no tenemos el problema. Hablábamos antes de las Biblias para prisiones o para hospitales, ¿no? Sociedad Bíblicas tiene un proyecto donde la gente también puede apoyar el proyecto para que se pueda contribuir para Biblias para prisiones, Biblias para hospitales, para este material, ¿no? Que está siempre a disposición, ¿no? de lo que se está sirviendo en otros lugares. ¿Cómo una persona podría hacerlo? Pues mira, puede ser tanto por UBAM, que ya hablamos en el programa anterior, desde una Biblia al mes con mi cuota fija, ¿no? Yo aporto como un donativo fijo, recurrente, para que esto siga adelante, desde 10 euros hasta lo que cada uno pueda o quiera dar, ¿no? También está la otra opción, nosotros tenemos un proyecto que se llama Sal al Mundo, que también puedes hacer un donativo puntual. Bueno, pues de hecho... Es importante también recalcar que los donativos también son desgravables en la declaración de la renta, que es que encima te beneficias, tú haces una participación a una ONG que después te vas a beneficiar. Por lo tanto, es que el hacer esta misión es como gratificante por todos lados, ¿no? Y puedes decir, oye, pues mira, yo tengo un dinero que me ha sobrado, una paga extra que me ha venido, pues apoyo puntualmente. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Sal al Mundo, y Sal al Mundo es donde se embarca lo que son las capellanías, el trabajo en prisiones, el trabajo en hospitales, también en las Fuerzas Armadas, que de hecho en las Fuerzas Armadas es curioso porque está funcionando súper bien la Biblia en audio. Porque cuando los soldados están de misiones no pueden pararse a leer, sin embargo pueden tener ratitos en que escuchan la Biblia en audio.
Y también es muy bonito ese mismo proyecto, la Biblia en audio, también está funcionando muy bien con personas mayores, con personas que cognitivamente el audio es lo último que se pierde en nuestra vida. Entonces, escuchar la palabra de Dios hasta el último aliento, qué bonito, qué precioso. Así que pues podéis apoyar la misión desde esas vías. En la página web de sociedadbiblica.org, ahí podéis ver las maneras de ayudar. Dentro de lectura fácil y retrocedo, fue una cosa que nos llamó mucho la atención en el Consejo Evangélico y de hecho hemos organizado una formación el 8 de noviembre, que es la iglesia, que estamos llamados a hacer una inclusión de la discapacidad dentro de nuestras iglesias, y uno de los temas que vamos a tratar es con Tamar, es acerca de este libro de parábolas y poder un poco conocer cómo podemos aplicar los materiales que Sociedad Bíblicas tiene para poder aplicarnos en nuestras iglesias. Cada vez más dentro de nuestras iglesias tenemos personas con diversidad cognitiva, también tenemos personas que cada vez pues están teniendo más problemas de autismo o problemas de retraso de aprendizaje o algún tipo de discapacidad, y que tenemos que aprender a adaptar nuestros cultos, a adaptar nuestro entorno, ¿no? Para que puedan venir. Hemos trabajado en la accesibilidad con personas con movilidad reducida o algún tipo, pero también personas que puedan sentirse en un entorno seguro, en un entorno donde verdaderamente puedan escuchar la palabra del Señor y verdaderamente puedan ser transformados, ¿no? Y yo creo que ahí Sociedad Bíblicas tiene un material a disposición para las iglesias bastante bueno. Creo que además es un reto, porque es verdad que las iglesias estamos muy acostumbradas, permíteme la expresión, al normotipo, ¿no? Sí. Pero cuando hay alguien que se sale de esa normalidad, ¿qué pasa? ¿Cómo trabajamos con ellos, ¿no? Sin decir que sean... la normalidad tiene que ser para todos y tiene que ser integradora para todos, ¿no? Y de hecho la iglesia, nuestra adaptadora es Tamar, y la conocemos porque ellos en su iglesia en Valencia, en la primera iglesia bautista de Valencia, hacen lo que se llama un culto sencillo. Y nos llamó tantísimo la atención, ahí hemos estado yo, ha estado el director Luis Fajardo, porque cuando ves a esas personas, esas necesidades, y no necesariamente hablamos de niños, y esto también es algo que me gustaría poner encima de la mesa, porque si hay discriminación sobre determinadas discapacidades, el adulto discapacitado es doblemente discriminado, porque casi todos los materiales que hay son infantiles, no son adultos. Sí. Entonces, conocer a las personas adultas que te cuenten sus necesidades me parece increíble, y es algo que la Iglesia debería de ser ejemplo. No ir detrás de la sociedad. Y la sociedad ya lo está haciendo, porque ya hace centros educativos que son integradores, ya tiene espacios adaptados para estas personas. Y a la Iglesia nos está costando. Entonces yo lanzo ese dardo, esa lanza o ese reto para las iglesias que nos estén escuchando, para que planifiquen, se salgan de la zona de confort y empiecen a pensar cómo podemos integrar a estas personas. Pues nos quedamos con este mega reto. Muchas gracias por acompañarnos, otro podcast más, y esperamos que haya muchísimos más y ir viendo cómo el Señor va obrando a través de Sociedades Bíblicas, como lo ha hecho durante todos estos años, muchos años. Así que muchas gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros en este podcast de Espacio Abierto del Consejo Evangélico de Madrid. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.